En nuestra tierra. La entrevista de esta hora. Vamos a dialogar a esta hora con el señor José Enrique Silva. Él es presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN. Señor Enrique Silva, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar un rato. Sí, muchas gracias a usted. Bien, queremos abordar el tema de la producción farmacéutica en nuestro país. Para un contexto y que tengan conocimiento nuestros oyentes que nos escuchan de las zonas más alejadas, queríamos consultarle cuál es la situación actual de la producción farmacéutica peruana en la actualidad. Muchas gracias por la pregunta, porque implica dos cosas. Uno, un conocimiento general y otra, una situación coyuntural específica que está atravesando la industria farmacéutica, incluso la salud en nuestro país. Uno, que es bueno que la gente sepa que la industria farmacéutica peruana está al mismo nivel que cualquier industria farmacéutica a nivel mundial. Estamos hablando de cumplir con los mismos requisitos para que los medicamentos que salgan cumplan a su vez con las pautas que corresponden a las farmacopeas más importantes del mundo, la SP, la europea. Y eso nos da una tranquilidad que desde el punto de vista tecnológico, la industria farmacéutica a través de los años, la peruana, alcanzó los más altos niveles. Lo que está sucediendo, ya entrando a un tema coyuntural, son dos cosas. Una, la sorpresa que en una última estadística que se ha preparado, el Perú sea el único país de Sudamérica en que la venta privada de medicamentos ha disminuido en este año. Hay dos referencias, una de ellas habla que a mayo había caído 13% y en otra que había caído 7%. Pero sí nos dice que la industria farmacéutica, no la industria, las ventas de medicamentos en el Perú para este año 2022 no se van a incrementar. Y de hecho, la tendencia, porque está un poco amarrada la capacidad de consumo al Producto Bruto Interno del país, que vaya más bien a reducirse entre 1,5% y 3,5%, lo cual sí es una novedad, en tanto que esto no ocurría desde hace varios años. Ahora, señor Silva, ¿por qué ha caído la venta de medicamentos en nuestro país? ¿A qué se debe? A ver, hay una serie de factores que sería un poco cansado el más concreto, ¿no? Para que entienda la gente. Sí. La capacidad de consumo, básicamente, porque ha estado creciendo no solamente la venta de medicamentos, venimos de una pandemia y todo lo que eso significaba, sino que además había un poco el eco de la recuperación económica que estaba viviendo nuestro país. Nosotros actualmente estamos tratando de mantener las capacidades de consumo a través de bonos, a través de créditos, inyección incluso de dinero fresco, más de 60.000 millones, para que más o menos la economía mantenga su ritmo y se pueda lograr valor agregado. Y ahí pasamos al siguiente punto. Y es que ya desde varios años la producción farmacéutica nacional, ya empezamos a separar el concepto, ya no la venta total de medicamentos, sino la producción farmacéutica nacional, se fue alejando del PBI, al punto que si yo pongo como 100 el año 1994, el 2022, proyectando lo que va a suceder en los próximos meses, estaría en
51.3, mientras que el PBI nacional, recordemos que mencioné que la producción nacional y la venta de medicamentos acompañaban al PBI, está en 313. ¿Qué significa? Es un indicador, no es dinero, es un indicador. 100 en el año 94, 313 el PBI nacional, 151.3 la fabricación de medicamentos en el Perú, lo cual significa que la fabricación de medicamentos en el Perú ha evolucionado menos de la mitad de lo que ha evolucionado el PBI nacional. Y para hacer un poco de benchmarks, si comparamos esto con el PBI industrial, está en 230, 30-40% por debajo del PBI nacional y, por supuesto, por encima de la producción farmacéutica. No tendría mayor preocupación si no fuera porque no ha sucedido lo mismo con las enfermedades. Bueno fuera que si vendemos menos medicamentos o producimos menos medicamentos, la gente está más sana. No, muy lejos de eso. La morbilidad, una de las maneras de poder medir qué tal le va a la salud de las personas, porque no interesa tanto cuántos hospitales, ni cuántos centros de salud, ni cuántas enfermeras, ni cuántos médicos tengan que haber. Lo que interesa es cuántas personas sanas hay, ¿no? O sea, y tomamos una medida oficial que no sea el mismo Ministerio de Salud, porque ya hemos visto qué pasan con las cifras de los enfermos y de los muertos en el Ministerio de Salud, sino tomamos cifras del INE y decimos, bueno, ¿cuántas personas han manifestado estar enfermas, se han ubicado, se han visto enfermas en un año determinado? Y curioso que cuando nosotros hacemos una breve historia, vemos que en el año 2004 20%, entre 15 y 20%, hombres y mujeres, manifestaban o reportaban padecer de problemas de salud. Pero en el año ya 2020, el reporte del 2020, dice que 41 y 34%. ¿Qué significa? Se han duplicado los casos de enfermedades, en este caso crónicas, para tomar una referencia. Quiere decir que sí están aumentando, duplicando el número de enfermedades crónicas, mientras que se disminuye la producción, por ejemplo, de medicamentos nacionales, o si queremos, mientras se hacen muchísimo más inversiones, o sea, más que cuadruplicado las inversiones y los gastos en salud en este periodo, y las enfermedades se han duplicado. O sea, esto conllevaría el que nos está escuchando, nuestros televidentes y también nuestros oyentes, que la gente estaría comprando no productos nacionales, sino importados. Sí y no. En tanto que en la venta de medicamentos también los importados se estarían estancando en este año, mientras que los nacionales pues habrían bajado por razones principalmente regulatorias. O sea, no hay una política industrial farmacéutica. O sea, no es que vayan a opinar los médicos o los químicos sobre el tema de la industria, porque es una industria, que tenga que ver que acompañar las necesidades de salud del país a las capacidades y a las orientaciones de una industria que se ha formado por tantos años. No existe política industrial farmacéutica, y es bueno que lo refreguemos, porque ya lo estamos viendo en los indicadores. Menos de la mitad de la evolución del PBI nacional ha evolucionado la industria farmacéutica. Y ahora, señor Silva, ¿a quién recae esta responsabilidad de que no exista o haya una ausencia de una política industrial farmacéutica? En realidad, a todos nosotros. Incluye, por supuesto, al
a los gobiernos que han habido, en tanto el Ministerio de Salud va por un lado, el de la producción va por otro. Cuando uno va al ministerio, o hemos ido al ministerio, nos han dicho ese tipo de cosas, las inversiones, las áreas, no tiene que ver con nosotros. Y cuando uno va a producción dice todo eso lo regula, y tiene razón, lo regula el Ministerio de Salud. Quiere decir de que no hay una conjunción donde las políticas de salud y las políticas propiamente industriales se encuentren y se hermanen, conversen y desarrollen adecuadamente a las necesidades del país. O sea, estamos nosotros reforzando el concepto que todos nuestros esfuerzos en la industria farmacéutica, en salud, deben orientarse al paciente, a la persona, no que las personas estén enfermando más, ¿no? Y que estemos regulando, por otro lado, lo que nos dice algún organismo o algún copy-paste, porque tenemos mucho copy-paste en nuestros ministerios, de lo que dijo pues un país X, que no tiene que ver con las realidades, ni siquiera con las enfermedades nacionales. O sea que ahora, señor Silva, esta ausencia de una política industrial farmacéutica perjudica directamente al usuario, ¿no? Al hombre de la ciudadano de la calle, de a pie. Totalmente, porque eso tiene que ver con su disponibilidad incluso de los medicamentos, la incluso ausencia de ellos, en algunos casos muy importantes, donde no se toma en consideración el medicamento, dice, ya, los medicamentos que son de patente, que son de investigación, de universidades en realidad, y otra cosa son los genéricos. Un momentito, debemos sacar el sombrero en la industria farmacéutica peruana con relación, por ejemplo, a los genéricos. Dicen que la disponibilidad, la capacidad de la gente que pueda comprarlo, el Perú es el país de Sudamérica, no, de Latinoamérica, ni siquiera Sudamérica, que tiene los precios genéricos más bajos. Y cuidado que llegan a más del 60% con relación a otros países. Claro, ahí hay que ver los temas del tipo de cambio en un lado, en el otro, pero no importa. Nos dice que tenemos accesibilidad a los medicamentos. Entonces, no los desaparezcan, pues. Han habido una serie de regulaciones que han empujado o que siguen empujando a la industria nacional farmacéutica a que vayan desapareciendo los productos y o formulándolos sin haber tenido la evidencia suficiente de que debían hacerlo. Pero no importa, eso es parte de, no quería usar la palabra show, pero no encuentro, parte del show, del seguimiento de la salud, cuando seguimos con niños no tanto malnutridos, con niños anémicos, seguimos con una serie de enfermedades que ya ni siquiera se dan en la malaria, que se dan en otros países en los niveles en los cuales nosotros... Y un mayor control también a los diversos centros de farmacéuticos, ¿no? Cuando uno va a comprar un medicamento genérico, le dicen, bueno, no tenemos esto, pero tenemos este otro, que es quizás importado, más caro y que golpea los bolsillos, pues, ¿no? Y uno no tiene otra alternativa de una emergencia de contar con este medicamento y lo tiene que comprar, lamentablemente. La disponibilidad del medicamento. Pero eso en gran medida es porque nuestros gobiernos dan bocanadas más grandes que la capacidad de su boca. O sea, cuando uno va a un hospital, un centro de salud, al seguro social, uno debe salir con sus medicamentos en la mano, porque para eso es un seguro, para eso se le dan el CIS y tanta otra cosa, pero a la larga no encuentran el producto porque su capacidad de adquisición, de regulación de sus stocks es muy baja para las necesidades. Uno va y 40 o 50% de los, ya hoy día, de la aplicación del presupuesto en medicamentos no se usa. 2, incluso tienen problemas hasta en el pago, porque están muy desorganizados,
porque todo lo tienen centralizado y de una manera innecesariamente burocrática. No tenemos, por ejemplo, yo debería tener, o cualquier persona mayor debería tener en su DNI su historia clínica para ir o al Seguro Social o comprar algo a través del Seguro Social en una farmacia, botica, ¿no? O con ese mismo documento ir y hacerlo, pues no sé si en el CIS o en un hospital, en una emergencia. Eso ya deberíamos tenerlo integrado y todavía no lo hemos logrado. Ojalá que esa, siendo la orientación, llegue a funcionar, porque se van a utilizar de mejor manera las capacidades, ¿no?, de hospitales, centros de salud, que al final, repito lo que dije hace un momento, lo importante es el paciente, cómo se sienta, que esté sano. Todo el resto es puro show. Entonces, ¿qué nos falta? Y esto sí quiero dejárselo ¿qué nos falta? Exactamente. Subrayado. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta educación para la salud. Nosotros salimos o le pedimos a nuestros compatriotas que pasen 2, 3 cerros para ir a vacunarse o para ir a revisar la anemia de la criatura o ver qué pasa con sus bronquios. Para hacerse esas movilizaciones, estas personas, la mayor parte de mi país, que yo he recorrido, gracias a Dios, tiene que vender 1 o 2 carneros de los 6 o 7 que tienen. No es cosa tan fácil como tomar un micro, yo no hablo de taxi, para irse a un centro de salud. Y todo eso se revierte cuando va a la farmacia del hospital y dicen, no hay. Pero el doctor me ha puesto, pero no hay, pues. Y a veces no hay porque no lo han pasado del almacén a la botica, cuidado. Ya esa es otra historia, porque no tienen el control de lo que sucede dentro de todo nuestro sistema de salud. Y ahí no termina el caso. Se mandan a comprar algunas Cenares, por ejemplo, medicamentos al extranjero, a empresas que ni siquiera tienen el producto registrado en el país, y se lo compran, y recién empiezan a hacer los trámites imagínense, después de que le han hecho la orden de compra o el contrato, para que puedan ingresar esos productos habiendo producción nacional. Y eso es una de las cosas que han estado incumpliendo también. Bien. Toda nuestra orientación, lamentablemente, está orientada al algo, al tal vez, a lo extranjero, a la regulación, y se olvidan de que cada vez hay más enfermos. Lamentable la situación, señor Silva. Esperemos que no se llegue o no se concrete esta estadística que nos ha dado a conocer que la producción farmacéutica podría decrecer este año. Y para conocimiento, ¿cuántos laboratorios cuenta la industria farmacéutica nacional, señor Silva? ¿Perdón? ¿Con cuántos laboratorios? Sí, en la industria nacional, ¿con cuántos contamos? Bueno, un aproximado. Registrados podríamos tener más de 30 o 40, ¿no? Porque hay también empresas que tienen incluso hasta buenas prácticas de manufactura para hacer un colutorio, por ponerle un caso. No es un laboratorio farmacéutico, seguramente que es una empresa de otro tipo incluso hasta cosméticos, pero no es propiamente farmacéutico. Debemos tomar en consideración que la mayor parte de los medicamentos que hay en hospitales en disponibilidad, por sus precios principalmente, y hemos visto que es hasta 60% más barato que en los países latinoamericanos, son peruanos. Y en un momento determinado, y esto queda como anécdota, más del 80% de los medicamentos para el cáncer se fabricaban en el Perú. Hoy ya prácticamente no se fabrican medicamentos para el cáncer porque se han tenido que ir cerrando por razones regulatorias áreas farmacéuticas enteras. Bien, lamentable esta situación. Muchas gracias, señor José Enrique Silva. Recordamos que usted es presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN, por este contacto que hemos tenido y esta situación que ha dado a conocer de la producción farmacéutica peruana durante este año. Muy amable y vamos a estar seguramente en contacto más adelante. Un abrazo.
Un abrazo también, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra tierra. Desde el 26 al 30 de septiembre, RCR transmitirá las actividades más importantes de la Convención Minera Perumín 35, que se desarrollará en el Centro de Convenciones del Cerro Juli en Arequipa. La convención minera está considerada como la más importante de Latinoamérica, donde abordarán los temas de minería sostenible, competitividad, institucionalidad y conflictividad. Usted estará informado del 26 al 30 de septiembre del Encuentro Minero Perumín 35, que congregará